Buenos días. Bienvenidos a este webinar que ofrecemos hoy desde Sintur. Mi nombre es Juan Ceballos y soy la persona responsable del área fiscal y de gestión. Ante todo, queríamos agradeceros en nombre de todo el equipo de Sintur y en el mío propio que asistáis hoy a este webinar, sobre todo teniendo en cuenta el momento en el que estamos, lo que nos está tocando vivir. Especialmente es un momento difícil para agencias de viajes, sobre todo porque la actividad está totalmente ligada a lo que es la movilidad de las personas, a los viajes, y a raíz de todo lo que es el confinamiento y las cuarentenas en países importantes de cara a destinos turísticos, pues bueno, pues afecta de lleno, como decía, todo lo que es el sector de agencias de viajes. Y eso, bueno, pues complicado también con toda la propia operativa de cancelaciones y devoluciones de servicios que ya estaban facturados y se consideraba ya actividad realizada, pues al final, bueno, pues una situación difícil que habrá que intentar, bueno, pues salir de la mejor manera posible y con la esperanza de que sea en un periodo de tiempo no excesivamente largo. También a nivel de salud, esperar que todos estéis bien y que no tengáis ningún familiar afectado por esta pandemia. Bueno, pues la idea era, en principio, pues viendo que entramos en un periodo de liquidación de impuestos, pues intentar ayudar en la medida de lo posible tanto a agencias de viajes que lo gestionen de forma interna, como a gestores que utilicen guías para todo lo que es la operativa de impuestos, sobre todo el cálculo del IVA. Habitualmente se plantean en estos periodos dudas por parte de las agencias de viajes, que van siempre en la misma línea, en la interpretación de los libros que genera GIA, en cómo abordar determinado tipo de operaciones. Y la idea, bueno, pues es hacer un webinar no excesivamente largo, donde no tengo intención de hablar de fiscalidad, aunque sí haré referencia en algunos momentos, pero sobre todo la idea es explicar cómo trata GIA de determinadas situaciones y en función de eso cómo genera los libros de IVA para que sepáis identificar posibles errores y a partir de ahí pues intentar que la liquidación sea lo más correcta posible. Yo he creado en la versión demo que manejo una serie de expedientes donde he identificado los 2 o 3 tipos de errores más comunes a la hora de crear servicios y la intención es explicarlos, indicar el efecto que tiene sobre la tributación y cómo corregirlo. Pues a partir de ahí, una vez estén corregidos, lo ideal sería, o la necesidad ya sería, crear la liquidación. En primer lugar, perdón, el expediente número 1 de los ejemplos hace referencia a la disposición adicional cuarta. Como ya sabéis la mayoría, la disposición adicional cuarta es un sistema de facturación propio de agencias de viajes, exclusivamente de agencias de viajes, que ha sido reformado en el año 18 y 19, incluyendo servicios a los que existían desde el inicio, cuando se estableció esta forma de trabajar. Y es un procedimiento de facturación exclusivamente para cuando la agencia de viajes se relaciona con el prestador del servicio a través de una intermediación pura. La intermediación pura para mí, y como yo la entiendo, es esa forma de prestar el servicio en el que la agencia de viajes no tiene ninguna capacidad de decisión en ese servicio que presta. Es decir, su labor se centra principalmente en poner en contacto la mayorista que presta el servicio con el viajero o cliente final. Y la agencia de viajes se limita a cobrar una comisión a la agencia mayorista o a la que presta el servicio. Esta relación al final dibuja una especie de gráfico, un triángulo, donde existe solamente una relación entre mayorista y cliente final y entre mayorista y agencia. En teoría y de forma legal, entre la minorista y el cliente final no existe ningún tipo de relación que tenga incidencia tributaria, ¿vale? Aunque a veces se producen decisiones, sobre todo los descuentos, cuando se presta directamente por la minorista al cliente final, que se sale del ámbito de la tributación, porque bueno, a priori esos descuentos no pueden incidir en el IVA que se declara por la comisión que se le da o que la agencia minorista cobra a la mayorista,
pero bueno, en principio esa parte la vamos a dejar. Sí nos centraríamos en que la relación entre mayorista y minorista es exclusivamente la comisión. Cuando esto ocurre, la agencia de viajes tiene una facultad que le otorga la ley y es la de emitir una factura en un procedimiento especial que se llama disposición adicional cuarta, por el cual el que emite a todos los efectos la factura es la agencia de viajes. En este caso no estaríamos ante un proceso de facturar en nombre de un tercero, que es otra casuística diferente, sino que aquí lo que se hace es que directamente la ley otorga a la agencia de viajes minorista la posibilidad de emitir una factura al cliente final, aunque se entienda que esa factura en realidad es una sustitución que está haciendo la agencia de viajes minorista a la mayorista, porque es la que realmente estaría obligada a emitir la factura al cliente final. En esa situación, cuando se produce, la agencia, pues, como decía, emite en un procedimiento especial una factura. En este expediente he creado un servicio de alojamiento que está dentro de los supuestos que se regulan dentro de la disposición adicional cuarta, donde se indica un precio PVP al final al cliente. A priori no es modificable por la agencia de viajes porque, como decía, no tiene ningún tipo de incidencia en lo que es la prestación del servicio en sí, con una comisión. De forma consciente, porque la factura del servicio aún no la tengo emitida, sí he registrado la factura del proveedor. Esto normalmente suele dar errores o a la hora de determinar la tributación del servicio, suele dar lugar a muchas confusiones. De hecho, uno de los procedimientos que hace el sistema a todas las agencias que utilizan GIA, no solamente a las que tienen contratadas gestorías, sino a todas, es la revisión semanal de que exista una coincidencia entre el régimen en el que está tributando la venta y el régimen en el que está tributando la compra. Eso es algo diferente al hecho de cómo nosotros recibimos la factura del proveedor. Es decir, cuando en GIA se registra una factura de compra, hay que decirle al sistema, en muchos casos el sistema lo detecta de forma automática, pero en otros casos hay que indicarle al sistema en qué régimen se va a facturar el servicio. En este caso, el campo régimen de ventas es un campo que tiene mucha importancia a la hora de la tributación cuando se registra la compra. Básicamente, si ponéis el cursor encima del título del campo, veréis qué quiere decir. Aquí indica que el régimen en el que se registra la línea de compra y debe corresponder con el régimen en el que se registró o se registra la venta del servicio. Es decir, que aunque yo esté utilizando este concepto a través del registro de una compra, realmente está vinculado a cómo se presta el servicio de venta al cliente final. Como he explicado al principio, este expediente es un expediente de disposición adicional cuarta. El servicio se prestaría en disposición adicional cuarta. En la tipología de ventas hay tres tipologías principalmente, que es especial, general, disposición adicional cuarta o sin factura. El equivalente a una venta en disposición adicional cuarta es sin factura, pero yo de forma consciente he puesto especial porque normalmente cuando el proveedor de servicios turísticos envía una factura a la agencia de viajes, normalmente la emite en régimen especial, porque son mayoristas de viajes. Y por eso he elegido especial, de forma consciente, como decía, porque esto va a generar un error que luego veremos el efecto que tiene y cómo se corrige. Una vez está registrada la factura, en función de que es una mayorista, tiene una comisión del 10% sobre 250 y por eso aparece aquí 25, y al ser una mayorista de un servicio nacional y tanto la mayorista como la agencia de viajes tener sede en Península, pues el servicio de comisión estaría sujeto. Si yo ahora le digo al sistema que emita una factura sobre este servicio, que yo lo tengo catalogado como un servicio de alojamiento a través de una mayorista y a un cliente particular, el sistema va a optar, sin que yo tenga que decidir nada, también es una de las grandes potencias que tiene GIA, que tiene un modo asistido TAI en cuanto a facturación de servicios. Si yo le digo al sistema que emita la factura de este servicio, va a elegir
el régimen de disposición adicional cuarta. Aquí lo veis. Porque con toda esa configuración, cliente particular, prestación de servicio a una mayorista a través de comisión, etcétera, pues el sistema sabe que tiene que utilizar la disposición adicional cuarta. Una vez está emitida la factura en disposición adicional cuarta, ¿con qué nos encontramos? Con que yo tengo una factura emitida en un régimen, disposición adicional cuarta, y tengo una factura de un proveedor registrada en un régimen diferente. Si veis aquí, por ejemplo, este antes aparecía de color amarillo, el campo de especial. En el momento en que este servicio, que es el que yo estoy imputando de coste, se ha facturado, el campo amarillo pasa a ser blanco, con lo cual, bueno, a vosotros puede ayudar cada vez que veáis que aparece el campo, el valor del campo en amarillo, es indicación de que ese campo, este servicio en concreto, el servicio de la reserva 1 del expediente 1, que es de tipo hotel, no está incluido en una factura emitida, ¿vale? De esa manera también os puede ayudar a veces, porque lo ideal es que cuando se emite una factura, todos los servicios para que la tributación se haga de forma correcta, GIA detecte posibles diferencias en destinos, etcétera, o en tipología de régimen, lo ideal es que si este expediente tiene varios servicios, que la factura incluya todos los servicios, aunque luego a la hora de emitirla podamos, muchas veces los clientes tienen el inconveniente de que no quieren que su cliente a la hora de ver la factura pues vea todos los conceptos que la contienen. Independientemente de que tenga uno o varios servicios, las facturas se pueden imprimir de distintas formas, ¿vale? Incluso podríamos decirle al sistema que detalle los servicios y los gastos de gestión o que no haga ningún tipo de detalle, sino que solamente indique los servicios o incluso la forma más genérica, que es que no indique nada y a través de una descripción genérica, como mínimo poniendo la fecha del servicio y una descripción del servicio, se podría hacer. Quiero decir que el hecho de que una factura contenga muchas descripciones no os debe de preocupar, porque siempre a la hora de emitirla tenéis la posibilidad de hacer que visualmente la factura contenga más o menos información, con lo cual yo recomiendo siempre que la factura contenga todos los servicios. Después de este paréntesis, lo importante es las conclusiones a las que nos lleva lo que estábamos viendo. Una factura emitida en régimen de disposición adicional cuarta y una factura de compra indicándole al sistema que es régimen especial por error. Si nos fijamos en la parte de los datos económicos del expediente, no hace excesivamente mucho tiempo se incluyó un dato adicional que viene muy bien tenerlo en cuenta. Sobre todo porque es un indicador de saber si en el expediente pueden existir errores o no. Es decir, aquí observamos que por diferencia entre venta y coste hay una rentabilidad estimada de 30,25 euros y luego nos encontramos con que el margen neto de la operación es menos 181. La verdad es que le tiene que llamar de entrada la atención que este dato de margen neto sea de una pérdida elevada en relación al margen que inicialmente se iba a obtener. La aplicación es sencilla. Cuando la agencia utiliza la disposición adicional cuarta, esta factura que ha emitido al cliente por 250 euros, por el propio concepto de lo que es la disposición adicional cuarta, no se considera un ingreso para la agencia de viajes. Es decir, cuando la agencia emite una factura en disposición adicional cuarta, se entiende que ha intermediado en una operación. Esa factura, a los efectos de ingresos declarados en la contabilidad de la agencia, no tiene ningún tipo de impacto, porque realmente la agencia no está vendiendo ese servicio, sino que el que lo vende es la mayorista. La agencia lo que hace es que sustituye a la mayorista a la hora de emitir la factura. Y por eso ese servicio de 250 euros no formaría parte de los ingresos de la agencia tributaria, de la agencia de viajes, perdón. Aquí tendríamos, por ejemplo, que la factura se emitiría por un importe total de 250 euros con un desglose de IVA del 10%, y incluso este IVA que aparecería desglosado en la factura no tendría ningún tipo de incidencia en la liquidación.
la disposición adicional cuarta, lo que se emita en factura en disposición adicional cuarta, no entra en lo que es el cálculo de la liquidación de IVA. Es simplemente, a efectos informativos, conocer cuando la agencia presta este servicio por este sistema y que en caso necesario que la agencia tributaria solicite colaboración a la agencia de viajes, pues detallar las facturas cuando se han emitido con desglose, porque lo interesante de este método de facturación es que permite a clientes que tengan derecho a deducirse el IVA, permiten precisamente practicar la deducción. Es una ventaja de cara al cliente el poder deducirse un IVA de la compra cuando en principio una agencia de viajes emitiría una factura en régimen especial que no le da ese derecho, no le otorga el derecho al cliente final. El hecho de que la agencia de viajes pueda emitir una factura con desglose de IVA que permita al cliente deducirse parte de esa compra, pues es una ventaja para el cliente. Entonces, en la medida en que esto se facilita, pues la relación entre el cliente y la agencia, pues eso pues permite optimizar la compra al cliente final, que es de lo que se trata, de que la agencia de viajes tenga un plus para poder prestar servicios que de otra manera pues el cliente podría contratar directamente con el prestador del servicio que sí emite factura con desglose, en vez de hacerlo a través de la agencia de viajes. Es como una especie de ayuda. Entonces, como decía, estos 250 euros no formarían parte de los ingresos de la agencia de viajes. En cambio, cuando la agencia de viajes factura en régimen especial, es consecuencia de que está actuando en nombre propio. Es decir, una agencia de viajes puede actuar de dos maneras, principalmente. Por intermediación, que es el nombre y cuenta ajena, o por cuenta ajena pero en nombre propio. Y el nombre propio tiene el hecho en sí de que el cliente o la agencia de viajes está comprando un servicio para luego venderlo. ¿Vale? Es como si yo tengo la facultad de decir, oye, compro a una agencia minorista o mayorista plazas de hoteles o directamente al hotel, compro plazas de hoteles y se las vendo al cliente. Ahí la agencia de viajes tiene la facultad de tocar precios de la operación, puede respetar el precio que indique el prestador del servicio o incrementarlo vía un fee adicional o vía incrementar el precio directamente, y ahí la agencia de viajes es la que está asumiendo el riesgo de la operación en la medida en que está alterando los factores de la prestación del servicio. En estos casos, evidentemente, la compra del servicio sí es un gasto para la agencia de viajes. Es decir, yo tendría aquí, al decirle al expediente o al sistema que estoy adquiriendo el servicio para prestarlo en régimen especial, estos 250 euros se tratan como compras. Entonces, si yo, por un lado, tengo un servicio prestado que no representa un ingreso y tengo una compra que sí es un gasto para la agencia de viajes, la consecuencia es que al no tener ingreso y sí tener un gasto, el sistema detecta una pérdida en el expediente, porque al tener cero ingresos o un ingreso que solamente es el importe de la comisión del servicio, aquí cuando perdón, cuando la agencia contacta presta un servicio a través de una mayorista, pues tiene una comisión pactada con la mayorista. Este sería el único ingreso que existe en el expediente. En cambio, por haber utilizado por error un régimen especial, como régimen de venta en la indicación del registro de la compra, pues el sistema asimila eso a una pérdida del expediente. Entonces, bueno, este es un caso habitual que se suele dar sobre todo, bueno, cuando se desconoce el funcionamiento del campo régimen de ventas, pero es importante que le prestéis atención. A priori, dadas las implicaciones que tiene este tipo de error, y por eso me estoy extendiendo más, las agencias de viajes reciben todos los lunes un aviso en caso de que se haya producido un error de régimen. Lo adecuado, lo correcto sería que cuando el sistema os pasa un correo, solamente se manda aviso a las agencias que hayan, donde se haya identificado una diferencia
La que no reciba nada es porque toda su facturación o todos sus servicios tienen una correlación adecuada entre ventas y compras, las dos en el mismo régimen de tributación. Aquí, una vez por parte del sistema se envía el aviso, lo único que habría que hacer es, identificando el expediente que viene esa información con el número de factura, accederíamos a la factura de proveedores, se clicaría y cambiaríamos esta tipología al que indique el aviso. Oye, pues si yo tengo una venta en general y una compra en especial, tengo que cambiar la compra general para que ambos sistemas sean el mismo a la hora de la tributación. Entonces, en principio, este expediente lo dejaríamos tal cual. La idea es que cuando se genere el libro de IVA, el sistema detecte que hay errores y me avise, ¿vale? Porque cada vez que GIA genera o bien un traspaso a contabilidad o genera una liquidación de impuestos, hace un chequeo previo de cada uno de los expedientes y de cada servicio dentro del expediente para comprobar que están dentro del mismo régimen de tributación. En caso de que no lo esté, en esta pantalla de generación del impuesto, pues va a aparecer una relación de errores que habría que corregir antes de generar la liquidación. También es posible ignorar todos los errores, que es lo que yo voy a hacer en el ejemplo, para que veamos sobre todo el efecto que tiene en la tributación de la agencia de viajes. En principio, volvemos a lo que es la relación de ejemplos y seguimos explicando. Me voy a centrar solamente en los expedientes que he creado. Ya hemos visto el primero, el de disposición adicional cuarta. Veríamos otro tipo de errores que se suelen producir y que paso a explicar. Este en concreto es un error en destino. Como comenté al principio, GIA le da mucha importancia a lo que es el tipo de servicio. Cuando se crea un servicio hay que elegir entre un tipo. Yo os recomiendo, en la medida de lo posible, que siempre os ciñáis a los que están definidos, porque estos internamente tienen ya todo lo que es la casuística fiscal incluida. En el caso de que utilicéis el otros, ahí el sistema sí os va a pedir que seáis vosotros quienes defináis qué tipo de IVA aplica. Entonces, en la medida en que conozcáis la tributación del servicio, pues podéis usarlo. Pero como casi el 99% de la tipología de servicios de una agencia de viajes están incluidos en todos estos tipos de servicios, lo ideal es elegirlo. Este es un factor importante y luego otro es el destino del servicio. El destino del servicio básicamente es indicarle al sistema dónde se va a prestar. En este caso yo he elegido Unión Europea. Y la he elegido de forma consciente a sabiendas de que está generando un error. Si miramos la descripción de la reserva, aparece el nombre de Rusia. Nosotros no controlamos el comportamiento de la descripción, es un campo de libre configuración donde ahí el cliente puede poner lo que quiera, con lo cual no tiene ningún tipo de control en cuanto a la incidencia fiscal. Pero a veces ayuda a identificar errores, sobre todo en el servicio, en el destino del servicio. Fuera de lo que pueda parecer, este tipo de errores se suele dar con mucha frecuencia, porque nosotros a la hora de definir los grupos de destinos, intentamos siempre pues, simplificar al máximo posible, pues creamos 4 grupos, donde está Península, Canarias, Ceuta, Melilla, Unión Europea y el resto del mundo. Sobre todo pensando en que el régimen especial, la localización del servicio cuando tributa es la Unión Europea. En principio este servicio para GIA será un servicio que tribute. Es decir, si yo tengo previsto ganar 500 euros en este expediente, en la medida en que el destino de la operación es la Unión Europea, pues va a entrar dentro del cálculo de la tributación, del IVA. En cambio, si analizamos la reserva, este servicio, siendo a Rusia, al quedar fuera de lo que es la Unión Europea, pues no tributaría, porque la venta del servicio no entraría en el cálculo del margen que tributa. Y por eso se asimila a una operación exenta. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este caso en concreto, en este tipo de error? Que un margen que a priori no debería de tributar, como eran estos 500 euros,
el sistema le está calculando una tributación simplemente por el hecho de que se le ha indicado de que es la Unión Europea. Tenéis que tener en cuenta que la tributación del régimen especial, cuando habla de Unión Europea, habla de países comunitarios que están dentro del marco de la Unión Europea, no países europeos, porque existen países europeos que no forman parte de la Unión Europea. En caso, por ejemplo, a futuro, cuando a 31 de diciembre o si se larga el plazo, el Reino Unido salga de lo que es el mercado comunitario, la Unión Europea, todos los servicios con destino a Reino Unido pues pasarán a ser exentos. ¿Qué quiere decir? Que el margen que la agencia de viaje obtenga en esa operación no tributará. ¿Vale? Entonces, otros países como por ejemplo Noruega o Suiza tampoco forman parte de la Unión Europea y tenéis que tener siempre mucha precaución a la hora de indicarle al sistema el destino de la operación. Lo lógico aquí hubiera sido elegir el resto del mundo. ¿Vale? Entonces vamos a dejarlo como Unión Europea para que cuando se genere el libro de IVA me dé un error de aviso de destino, veamos el efecto que tiene en la tributación, que ya os lo estoy adelantando, que es destinar parte del margen, destinarlo a tributación, con lo cual la agencia de viaje tendría una pérdida, una minoración de su rentabilidad, porque estarías quitándole a un margen que no tienes que pagar IVA, estarías quitándole el IVA. En el régimen especial tiene esa peculiaridad de que a priori la tributación no es un hecho en sí que afecte a la rentabilidad. Es decir, si en régimen general, por ejemplo, yo compro un servicio a 100 y pago un IVA del 21 y lo vendo a 200 y pago un IVA del 21, mi ganancia es 100, porque el IVA que yo cobro, el 21% de 200, menos el IVA que yo he pagado, que es el 21% de 100, esa diferencia la liquido y mi resultado, que es 200 menos 100, no se ve alterado por el IVA. En agencias de viajes o en régimen especial, eso no ocurre, por desgracia, porque el hecho de que se defina originalmente una operación de forma errónea va a llevar a la agencia de viajes a, como en este caso, quitar un IVA de un margen donde no tendría que pagarlo. Entonces, si la agencia de viajes, por desconocimiento, por error, no separa esa tipología de venta, es decir, yo por un lado tengo en cuenta toda mi facturación exenta y por otro lado toda mi facturación que entra en el cálculo de la base imponible, pues me encuentro con que puedo estar ingresando más IVA del que corresponde. Y ese ingreso de un IVA superior al final va directamente sobre el margen y el beneficio de la agencia de viajes. Entonces, la realidad es que el efecto impositivo en una agencia de viajes puede tener un impacto muy grande en la medida en que todo esto no se controle. ¿Vale? En el caso del ejemplo anterior, que no lo vi, no lo comenté, en el expediente 1 de disposición adicional cuarta, este efecto, es decir, el hecho de tener una rentabilidad negativa aquí a través de la compra indicando que es régimen especial, lo que nos va a llevar es a una menor tributación. Esa menor tributación, como consecuencia de haber metido más coste en el componente de gasto del margen, hace que mi margen sujeto minore, porque esta es una operación sujeta al ser nacional. ¿Qué me estoy encontrando? Que estoy pagando menos IVA del que debo en régimen especial. Pero ese ahorro de tributación no es consecuencia de una operación que no tribute, sino es consecuencia de haber cometido un error. Entonces, lo que te está llevando es que estás ingresando menos IVA del que te toca, pero detrás de esta operación en concreto hay un riesgo fiscal alto, porque si en algún momento la agencia tributaria detecta de que hay una deducción o una minoración del margen de tributación del régimen especial a través de una compra en disposición adicional cuarta, lo primero que va a hacer es eliminar ese dato de compra, con lo cual el margen crecerá, tendréis que ingresar esa diferencia que no se ingresó en su momento más la sanción correspondiente. Entonces, aunque esto supone una menor tributación, en realidad esa menor tributación pues lleva aparejada un ilícito que es y además que lleva también implícito un riesgo fiscal, ¿vale? Por lo cual lo ideal es este tipo de errores corregirlo para evitar sobre todo sanciones, a pesar de que inicialmente nos lleve a una menor tributación.
En el caso del expediente 2 de destino, como hemos visto, lo que nos estaba llevando era a un exceso de tributación, porque estoy metiendo en el saco del cálculo del régimen especial una operación que no tendría que estar, ¿vale? Luego la corregiremos y veremos cómo hay que hacerlo. El tercer expediente también tiene que ver con el destino, pero es referido a expedientes de tipo homogéneo. Como sabéis, nosotros bueno, recomendamos en algunas ocasiones el uso de expediente homogéneo donde se indica solamente un servicio a nivel de venta y muchos servicios para controlar el coste de la operación. A mí personalmente esta forma de llevar o de crear un expediente no me gusta, no que sea incorrecta, pero no me gusta por la sencilla razón de que el control que se hace sobre la tributación y la información que se puede sacar de toda la operativa de viajes, pues se limita mucho. En la medida en que yo no estoy vinculando, porque son servicios distintos, no estoy vinculando una venta con compras, no puedo, por ejemplo, obtener márgenes por servicios. Si, por ejemplo, a mí me interesa saber cuánto gano de media en los hoteles, en la medida en que yo tengo aquí un servicio de hotel que no tiene vinculado una venta, pues en este servicio no puedo calcular el margen. O el sistema me diría que gano el 100% del servicio porque tengo coste cero. Este sistema o esta forma de crear el expediente es verdad que a nivel de carga administrativa para la agencia es muy cómodo porque es muy rápido de crear y para la finalidad de emitir una factura pues viene muy bien. Pero en cuanto a fiscalidad, en cuanto a gestión puede tener incidencia en la medida en que, como os decía, no puedo analizar toda la información que me gustaría analizar, pero en la parte fiscal también puede tener un problema que podría coincidir con el problema del régimen anterior, eso siempre se puede dar, pero aquí hay un problema añadido. Si yo, por ejemplo, analizamos la reserva primera, donde es una venta al resto del mundo, es posible que uno de los servicios que están incluidos dentro de este paquete se preste en un territorio diferente. Es decir, el vuelo, por ejemplo, también lo teníamos definido como resto del mundo porque es de origen Madrid-Cancún. El hotel es un hotel en destino que también estaría catalogado como resto del mundo, pero me encuentro que aquí tengo un servicio que es un traslado de Renfe, que imaginemos que sea de Sevilla a Madrid para que el cliente coja el vuelo, porque no tiene salida desde Sevilla. Este servicio tendría una localización en península, porque es donde realmente se presta. En régimen especial tenemos que tener en cuenta que al ser el ámbito de aplicación la Unión Europea, es posible que existan servicios que se presten dentro de la Unión Europea en un mismo paquete turístico. Yo puedo prestar, como es en este caso, un servicio dentro de la Unión Europea, en este caso TAI, península, y parte del servicio que se esté prestando fuera de la Unión Europea. Con eso me encuentro con que el paquete turístico tendría que tener una doble tributación. Y esa doble tributación se controlaría a través del destino. Si yo emito una factura al cliente por 3.600 euros, ¿qué me voy a encontrar? Con que de hecho no está emitida la factura, la voy a emitir ahora. Es decir, si yo le digo al sistema que me facture 3.600 euros a un cliente particular, pues me va a emitir una factura, como es lógico, el régimen especial. Aquí lo tenéis, la categoría. Siempre que emitáis una factura, si miráis en esta parte superior derecha, veréis el régimen que ha propuesto GIA como régimen de facturación. Que sepáis que, bueno, lo veremos luego, que es posible ese régimen o ese asistente de facturación se puede activar o desactivar siempre que un cliente quiera, de manera que si en algún momento es necesario tomar las riendas de la facturación se puede hacer. No obligatoriamente tiene por qué estar activo el sistema TAI a la hora de emitir facturas. En este caso, GIA habría emitido una factura en régimen especial a un servicio en el resto del mundo. ¿Con qué nos encontramos si analizamos esta situación? Que yo tengo previsto ganar 1.100 euros en el expediente y en cambio el margen neto de la operación supera la estimación de ganancia. ¿Eso a qué se debe? Pues principalmente se debe al servicio de Renfe. Cuando se registran las facturas, todas estas facturas que tienen como régimen de venta, perdón, tienen como régimen de venta el régimen especial,
Como vimos al principio, el sistema lo cataloga como una compra y esa compra no tiene efecto o no entra dentro del cálculo del régimen de la tributación del régimen especial. En cambio, cuando yo registro una compra en régimen especial para una operación en territorio nacional, el sistema va a aplicar el efecto que tiene sobre el margen. El efecto que tiene sobre el margen es minorar la tributación. En la medida en que yo tributo menos IVA, ese IVA que dejo de tributar en la operación se suma al margen. Estaremos en un caso parecido al primero, en la disposición adicional cuarta, cuando el error, que yo estoy con este tipo de operativa consiguiendo un ahorro fiscal a cambio de haber cometido un error en la liquidación. Es decir, estoy dejando de ingresar dinero en la agencia tributaria por un error, no porque tribute menos la operación. Con lo cual, aunque tenga inicialmente un impacto positivo en la liquidación de la agencia de viajes, ese impacto positivo realmente es consecuencia de un error, no es una ventaja en cuanto sí puede ser, por ejemplo, el caso que vimos antes, donde un crucero, no un crucero, sino un servicio a un destino fuera de Unión Europea no tributa. ¿Vale? Eso sí es una ventaja porque evita que parte de tu margen tenga que deducir un IVA. Entonces aquí en este caso está generando a priori una diferencia en tributación por destino, porque el servicio número 3 está marcando un destino distinto al del número 1, que es el número 1 era el resto del mundo, el 3 era Península Baleares, con lo cual cuando generemos la liquidación, este expediente también va a dar un error. Pasaríamos a otra tipología, en este caso una diferencia en régimen general. Aquí, por ejemplo, yo tengo también generará una factura al cliente, o no al cliente, perdón, sino he registrado una factura del proveedor en régimen especial. Es una factura que viene de un mayorista que me está ofreciendo el servicio y me lo factura a precio final, con lo cual ahí la agencia debe de interpretar que el sistema o la tributación de ese servicio será en régimen especial, porque está comprando un servicio de alojamiento para prestarlo, un servicio de hotel, como veis aquí, para prestarlo a un cliente final. En principio, si el servicio es un alojamiento nacional y yo voy a emitir la factura a un cliente final de tipo empresa, el sistema debe de optar por emitir la factura en régimen general. Está preparado para que el asistente, lo que os decía antes, el asistente lo podéis activar o desactivar, de manera que si lo desactivo yo tendré que elegir el régimen en el que lo presto, tendré que elegir, oye, será especial, general o disposición adicional cuarta, emitiré una factura completa o simplificada, pero si tenemos el asistente marcado, porque por defecto viene el asistente de facturación, el sistema va a optar por la facturación más favorable en este caso, que sería emitir una factura en régimen general. ¿Y por qué el sistema más favorable? Sabemos que cuando la agencia de viajes compara el régimen especial y el general en igualdad de condiciones, la operativa en régimen general es más ventajosa para la agencia en la medida en que genera un mayor margen y la tributación es inferior que si lo hiciera en régimen especial. El problema que nos encontramos con esta operativa de renuncia es que a veces la renuncia se hace de forma errónea. Sobre todo, bueno, una renuncia yo no la aconsejo nunca para servicios fuera de lo que es Península y Baleares, porque es donde realmente tiene fuerza la disposición adicional cuarta o la facturación en régimen general. Y en ocasiones ocurre de que la agencia de viajes hace la renuncia al régimen especial sin analizar la operativa de compra. Sabemos que habitualmente las agencias mayoristas en el sector de agencias de viajes, no están demasiado abiertas a adaptarse a la situación actual, sobre todo por limitaciones en el sistema de facturación. Afortunadamente eso está cambiando y ya hay agencias de viajes mayoristas como Marsol o Bets Online donde facilitan que la agencia de viajes
pueda elegir el régimen a la hora de contratar. No hace mucho, Viajes Online envió manuales a las agencias de viajes para que cuando reservaran a través de su plataforma web pudieran elegir si quieren que Bets Online le emita la factura en régimen general o especial. Y luego, bueno, pues adicionalmente, también enlazado con lo que vimos en el expediente 1, la autofactura de comisión que las mayoristas generan de forma habitual también están empezando a darle un tratamiento diferente. Actualmente hay muchas que ya la están enviando de forma separada para que sobre todo esa factura de comisión o esa autofactura que la mayorista manda a la agencia de viajes se adapte a lo que marca la normativa del reglamento de facturación. Esa facultad que tiene la mayorista de emitir una factura a nombre de la mayorista es consecuencia de la aplicación de un artículo. Y para que eso se produzca, pues tiene que haber una autorización por parte de la agencia minorista y luego hay una serie de obligaciones que hay que cumplir para que eso tenga validez. El problema es que hasta hace poco la mayor parte de las mayoristas, a pesar de que pueda parecer raro, no cumplían con esas obligaciones y hacían o emitían mal esa autofactura. Esto es un riesgo para la agencia de viajes porque en la medida en que el obligado tributario a emitir la factura esa de comisión es la agencia minorista, si la mayorista emite la factura de forma errónea, en el caso de que hubiera algún problema en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la factura, el que pagaría por esos errores sería la agencia minorista. De hecho, tiene obligación de aceptar cada una de esas autofacturas cada vez que la recibe. Yo sé que esto no se cumple, pero bueno, es lo que marca la ley. Y en la medida en que la factura ahora se está enviando de forma separada, no es un documento sino dos, los requisitos que se recogen en cuanto a emisor y destinatario de la factura, número de serie, descripción del servicio, si lleva IVA, si no lo lleva, el desglose, todo eso como se está cumpliendo, bueno, pues a priori es mucho más correcto de lo que se hacía antiguamente, de simplemente indicar en el mismo documento de compra del servicio de hotel o de lo que fuera, que es una autofactura y que se calcula la comisión más IVA y se netea del precio final, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este caso aquí, volviendo al ejemplo, tendríamos que la agencia de viajes ha emitido una factura en régimen general por 500 euros y tiene, no la he emitido, espérate, la voy a emitir. Generaríamos la factura de 500 euros y factura correctamente. Tendríamos ya la información que os comentaba que os debe de servir de indicador para identificar si puede existir un error en este expediente. En este caso, de un margen estimado de 50 euros, nos encontramos con que estamos teniendo una ganancia de 82, ¿vale? ¿Esto por qué está ocurriendo? Porque en este caso yo tengo un régimen especial que está tributando de una manera y el régimen de la factura es régimen general. Luego, a la hora de aplicar los criterios de cálculo de margen, existe una diferencia, sobre todo porque yo le estoy diciendo al sistema que a la hora de calcular mi tributación, a mis servicios de alojamiento le estoy dando un tratamiento del 10%, yo la plaza de hotel repercuto e ingreso un IVA del 10%, y en mi compra al decirle que es régimen especial, ¿qué estoy haciendo? Incluirla dentro del cálculo del margen sujeto y el margen sujeto de una agencia de viajes se ve afectado por el tipo 21. Si yo minoro margen al 21, en la comparativa de ese IVA que dejo de ingresar, con la venta donde el IVA que se le aplica es el 10%, pues salgo ganando. Es decir, yo me deduzco un IVA del 21% de 450 y declaro un IVA del 10% en 500, con lo cual esa diferencia de IVA tributado es lo que está haciendo que yo en vez de ganar 50 euros en el expediente esté ganando más, pero porque estoy dejando de ingresar dinero. En principio, creo que no lo tengo en ningún expediente, no sé si aquí lo tengo. La idea es, vale, es que las facturas no las ha emitido ninguno. Lo ideal, el circuito de facturación o
el circuito de meter los datos en el sistema, yo recomiendo, yo en todos estos ejemplos que dan lugar a errores, lo primero que he hecho ha sido registrar la compra del proveedor en el sistema. Aunque, bueno, GIA a priori sugiere este valor, en la medida en que te lo pone en tono amarillo, como decía, significa que no está incluido dentro de una factura, y al no estar incluido dentro de una factura no puedo identificar el régimen al que voy a tributar. Y por eso este valor que GIAP sugiere es una propuesta. ¿Cómo consigo yo asegurarme al 100% de que no voy a cometer errores en cuanto a la tributación, al régimen de tributación? Emitiendo siempre primero la factura del cliente. Cuando en GIA lo primero que hacemos después de definir el servicio es emitir la factura, si luego sobre ese servicio que ya tiene una factura emitida yo le asigno un coste, el sistema ya va a identificar el régimen en el que está vendiéndose el servicio, en el que se está prestando, y va a utilizar ese valor del tipo de tributación sin posibilidad de cambiarlo. Es decir, si yo, por ejemplo, vamos a intentar hacerlo, emito la factura de este servicio a través del método asistido, el sistema me ha emitido factura en régimen especial, ¿vale? Y yo le he dicho al sistema que este estaba en especial, ¿vale? Estaba previamente creado como especial. Si yo intento cambiar ahora este sistema a general, en la medida en que ya hay una factura emitida que apunta sobre este mismo servicio, no me va a permitir cambiarlo. Aunque yo quiera, no me deja el sistema. Siempre le va a asignar el mismo régimen de la venta, ¿vale? Entonces, como de lo que se trata es de que aquí haya un error, de que vamos a irnos a la factura, la voy a borrar, la factura de venta, porque me interesa que se genere un error. Acciones, borrar factura. ¿Vale? Todos los efectos como si no lo hubiera emitida. Este expediente hace referencia al régimen especial. Tengo que indicarle al proveedor, que es un proveedor final TAI, lo normal, imaginaros un proveedor final de TAI es un hotel. Aquí me está diciendo el sistema que sugiere el valor de especial, pero porque bueno, tiene una combinación que a veces como una propuesta, pues en muchos casos se ajusta bien y en otros casos cuando hay demasiada casuística, pues a veces no acierta. De lo que se trata es de que si el sistema a mí me propone régimen general porque es un proveedor que me llega, yo puedo cometer el error de decir, oye, recibo una factura de un hotel, donde estoy viendo que la factura del hotel está hecha en régimen general, porque los hoteles no emiten factura en régimen especial, esa factura tiene un desglose de IVA, entonces yo, pues, creyendo que lo hago de forma correcta, pues le digo al sistema que en régimen de venta es régimen general, porque es lo que estoy viendo. En cambio, cuando hago la factura al cliente, por el mismo procedimiento de antes, una factura que se emite a un cliente particular de un alojamiento, el sistema va a elegir por esa combinación, va a elegir TAI, va a elegir régimen especial, perdón, y una vez la factura está emitida en régimen especial, me encuentro con que de una facturación prevista de 60 o de un margen previsto de 60 euros, al final me queda un margen neto de 38. Existe demasiada diferencia entre 60 y 38. ¿Y eso por qué está ocurriendo? Porque al final el sistema le dará tratamiento a cada servicio en función de su régimen. Si yo tengo una venta en régimen especial, como es el caso, el sistema para calcular la tributación necesita el dato de la compra. Como la compra en este caso es régimen general, pues el sistema identifica que no tengo compra en régimen especial. Si no tengo compra en régimen especial, para mí mi venta coincide con mi margen. Es como si fuera, oye, yo vendo sin todo ganancias. He facturado 200 euros y para mí es todo ganancias. Pues el cálculo del régimen especial sería de esos 200 euros, que es tu margen total, lo divide entre 1,21 y te da base imponible y luego el IVA. En cambio, cuando yo registro o he registrado la factura de compra del hotel,
Al decirle que es régimen general, el sistema, ¿qué me va a hacer? Pues me va a llevar esta compra a régimen general, va a hacer un desglose del 10% y me va a deducir a priori un IVA del 10%. Que también sería un problema porque si yo presto un servicio en régimen general, en régimen especial, perdón, la venta, no podría deducirme el IVA de la compra. Pero bueno, estamos hablando de errores y este error a qué me llevaría a priori. De que yo tengo por un lado un IVA deducible del 10% y por otro lado estoy declarando un IVA en régimen especial que sería el 21% incluido en estos 200. Al final me pasa algo parecido a un expediente anterior, pero en contrario. Yo estoy tributando al 21, deduciendo al 10, con lo cual la comparativa entre lo que ingreso y lo que me deduzco es en mi contra. Y al declarar más IVA del que toca, por eso este margen neto baja tanto. En condiciones normales este margen sería 60 entre 1,21 y aquí daría ese valor, el que fuera, 40 y tantos euros, ¿vale? Entonces, bueno, este es otro tipo de error que se da fruto de la diferencia en régimen, cuando yo estoy emitiendo factura en régimen general y cuando estoy diciéndole al sistema que perdón, la factura se emite en régimen especial y la compra está en régimen general. Pasamos al siguiente tipo de casuística, de diferencias, y es el siguiente. Aquí básicamente el error se produce por utilizar un tipo de servicio erróneo. En este caso, el servicio de tipo crucero. Si veis, por ejemplo, aquí la factura, el servicio que se ha creado, es un servicio que se ha definido como tipo paquete combinado y en la descripción se indica que es un crucero. Entonces, ¿qué implicación tiene esto? La verdad es que este es un error habitual, porque la agencia de viajes, hay muchas agencias de viajes que se acostumbran a utilizar una tipología de servicio. En vez de como decía antes, dada la importancia que tiene el seleccionar bien el tipo de servicio, hay muchas agencias de viajes que por hábito utilizan siempre paquete combinado, paquete combinado. También es cierto que un crucero, en la medida en que está dando un servicio de alojamiento y de transporte marítimo con otros servicios de excursiones y demás, de comida, etcétera, pues es posible que se pueda asimilar a un paquete combinado. Pero la realidad es que cuando la agencia tributaria habla de cruceros, le da un tratamiento de transporte marítimo. Y en este caso, ¿con qué nos encontramos? Con que la tributación del transporte marítimo es exactamente la misma que la del transporte aéreo, es decir, la ley tiene una regulación propia para los transportes en la medida en que cuando tú prestas un servicio de transporte, la ley determina que está exento, es decir, un transporte de vuelo o marítimo que tenga origen o destino fuera de territorio nacional estaría exento a priori. Eso por un lado. Por otro lado nos encontramos con que los cruceros son un tipo de servicio donde la ubicación del crucero tiene movilidad. Es decir, en la medida en que cuando estuvimos viendo lo del expediente de Rusia y del Caribe, donde es posible que un servicio se preste dentro de la Unión Europea y parte fuera, el caso de los cruceros es un caso lógico y típico. Y es que el crucero discurre por aguas internacionales. Entonces, el destino del crucero, a priori, siempre estará vinculado a una prestación al resto del mundo. ¿Con qué nos encontramos? Con que el crucero de por sí es un servicio que estará exento cuando se presta en régimen especial. Si yo estoy dando un servicio de alojamiento, transporte, en este caso transporte, y el transporte está discurriendo fuera de la Unión Europea, en régimen especial el crucero tendría una consideración de un servicio exento. Es verdad que si somos rigurosos, cuando se define el territorio de la Unión Europea, no solamente es la parte del continente, sino que también las 12 millas marinas o marítimas entre la costa y el mar internacional, o las aguas internacionales, esa parte se considera territorio. Entonces, el que a efectos prácticos, nosotros asimilamos un crucero como un servicio exento, pero bueno, si existen agencias de viajes que quieran aplicar de forma rigurosa la normativa,
a priori del margen del crucero, del que se obtenga en la venta del crucero, se podría deducir por estimación una cantidad de margen que pudiera ser sujeto, ¿vale? Yo en todo el tiempo que me llevo dedicando a agencias de viajes, en las inspecciones que he llevado a cabo, la inspección nunca se ha metido en esta consideración. Es decir, podrían hacerlo porque legalmente parte del crucero está discurriendo en la Unión Europea y entonces, pues, si nos atenemos a lo que dice el artículo 143, cuando habla de la exención del régimen especial, dice que todo lo que discurra en la Unión Europea estará sujeto, entrará a formar parte del margen. Y bueno, pues siendo rigurosos, parte de los cruceros, pues sobre todo cuando tienen escala en países europeos, salida de Barcelona, llegada a Roma y luego a Atenas, etcétera, pues siempre hace parte del trayecto, lo hace en territorio de la Unión Europea. En fin, ya que cada uno, pues en el caso de que queráis hacer este tipo de consideración, pues tendríais que crear dos servicios, uno sujeto por un porcentaje pequeño, un 2 o un 5%, y uno exento, que sea el resto hasta el 100% del servicio. De lo que se trata es de que al final el crucero tiene una consideración de servicio exento. Esto tiene una implicación que, bueno, la marco por encima, sin entrar demasiado en detalle. Cuando la ley establece la mediación de un servicio que considera exento, es decir, algunos artículos de la ley de IVA determina qué tipo de servicios son exentos y cuáles no. En concreto, el transporte marítimo y terrestre lo define la propia ley como exento cuando salen del país. Y luego también define la mediación de esos servicios. Es decir, cuando yo medio en un servicio exento, esa mediación se comporta de la misma manera que se comporta la tributación del servicio principal. El caso más típico que tenemos es el de los fees aéreos. Si yo vendo un billete aéreo a través de BSP o comprándolo directamente a la compañía para venderlo a mi cliente, en la medida en que el vuelo pudiera ser doméstico o internacional, el IVA del fee se comportaría igual que lo hace el billete. Es decir, un vuelo Sevilla-Barcelona es un vuelo sujeto, el fee correspondiente a ese vuelo estará sujeto y llevará el tipo de IVA correspondiente, en este caso el 21. Si un vuelo Sevilla-París es exento, el fee de ese vuelo también será exento. Entonces, al cliente que yo le emita la factura, el fee no llevará el 21% de IVA. Esto mismo debe de ocurrir con los cruceros. Es decir, si la tributación del crucero está asimilada al transporte y es un servicio exento según la ley, la mediación del crucero tiene que ser exenta, ¿vale? Me consta que hay mayoristas actualmente que cuando media, porque hay una mediación entre la mayorista o la empresa que distribuye cruceros y la agencia de viajes, están emitiendo comisión con IVA. Desde mi punto de vista, eso no sería correcto, porque esa comisión está vinculada a un servicio exento. Esto, por ejemplo, no pasaría si lo que la agencia de viajes media es en una operación de un paquete turístico. Imaginaros el caso que vimos antes del servicio al Caribe, un paquete turístico al Caribe, donde la agencia de viajes no pone nada por sus medios, sino que todo es a través de una mayorista y lo único que gana es la comisión. Como la ley de IVA no define la exención del paquete turístico, porque no existe como tal, ¿con qué nos encontramos? Con que la tributación de la comisión entre la agencia de viajes y la agencia mayorista, va a depender no del servicio que se esté vendiendo, un paquete turístico, sino va a depender de la regla que localiza el servicio de la comisión, que es dónde están situados el comitente y el comisionista. En este caso, si los dos están situados en territorio nacional, pues la operación llevará IVA. Aunque yo esté vendiendo un paquete al resto del mundo. De ahí la conveniencia de que, bueno, cuando se distribuye o se venden servicios fuera de Unión Europea, perdón, estaría bien hacer servicios fuera del mundo, a Marte, por ejemplo, que también estarían exentos, seguramente.
pues este servicio al resto del mundo estaría exento en régimen especial y en cambio si lo hago a través de comisión estaría sujeto, ¿vale? Entonces, bueno, en función de las condiciones de comisión, sobre todo si una agencia de viajes tiene pactado una comisión con la mayorista y esa comisión lleva incluido el IVA, es decir, muchas agencias de viajes cuando hacen sus acuerdos de colaboración, oye, pues pactamos que todos los paquetes Caribe tendrán una comisión del 15%, impuestos incluidos. Si tú esa comisión del 15%, impuestos incluidos, la declaras vía comisión, que sepas que el porcentaje neto de ganancia es inferior al 15%. Si tú, por ejemplo, o la agencia de viajes, ese mismo servicio lo hace a través de un acuerdo no de mediación, sino de precio final, es decir, la agencia de viajes recibe un 15% de descuento, pero a precio final, a netos, que es la terminología que usamos. ¿Qué consigue la agencia de viajes por esta vía? Segunda, si yo ese servicio que compro con un 15% neto de descuento lo presto en régimen especial, mi tributación va a ser nula, porque todo lo que yo gane en el servicio va a estar exento, no voy a quitarle ningún tipo de IVA, con lo cual ese 15% para mí será un 15% efectivo. Si yo ese 15% que he pactado con la agencia mayorista, donde ya me está diciendo que el 15% es la comisión con impuestos incluidos, si yo al final actúo en nombre y por cuenta ajena y declaro mi comisión como ganancia, ¿con qué me encuentro? Con que esa ganancia, el IVA lo tengo que quitar. Y a efectos prácticos es que yo estoy ganando menos del 15%. ¿Vale? Entonces, a la hora de negociar con las mayoristas, también sobre todo tener cuidado en cómo se pacta esa comisión. Yo recomiendo que la comisión sea comisión neta masiva, porque entonces no tendrá ningún tipo de efecto. Y que, bueno, en caso de que sea una comisión con impuestos incluidos, que en vez de que la mayorista os haga autofactura, o si vosotros tenéis la posibilidad de decidir si vais a por intermediación o vais a precios netos, pues elegir precios netos, porque siempre dentro del régimen especial estaréis más seguros, por decirlo de alguna manera. Vale, bueno, pues en este caso, ¿con qué nos encontramos? Volviendo al tema del ejemplo, con que estoy vendiendo un crucero, pero le he dicho al sistema que el servicio es un paquete turístico. El paquete turístico es un servicio que es de transporte y alojamiento, donde yo tengo que tributar por él, o sea, porque ya dependerá de dónde yo esté dando ese servicio. Si yo le digo al sistema que he creado un paquete turístico con destino a Unión Europea, el sistema lo va a meter dentro del saco del margen sujeto. Y por eso un servicio que a priori tendría que haber sido neto, de haber ganado 450 euros, el sistema le está quitando el IVA correspondiente y me está llevando a tributar 79 euros aproximadamente, pero porque está identificando que este es un servicio, paquete turístico dentro de la Unión Europea. Entonces, bueno, a priori este dato no me va a generar ningún tipo de error, porque no es un error en cuanto a creación del servicio, sí en cuanto a la selección del servicio. ¿Vale? Entonces, ya una vez hemos terminado de ver toda la tipología de servicios, lo que haremos será generar el impuesto. Como sabéis, para generar el impuesto, a través del menú de administración, liquidación de impuestos, es necesario, bueno, pues generar una nueva liquidación. Se le diría al sistema de que estamos generando el impuesto del primer trimestre de 2020 y le damos a ejecutar. A priori, con todos los ejemplos que hemos estado viendo, GIA, bueno, a priori ya lo tenemos delante, GIA ha detectado una serie de errores. Y lo que os decía, esto que hace GIA para generar tanto la liquidación del impuesto como los traspasos a contabilidad es una medida de control para evitar generar una liquidación errónea. En la medida en que vosotros vayáis recibiendo los correos de aviso de cada lunes, si se van corrigiendo las incidencias de tributación, estos errores no aparecerán. Si habéis ido recibiendo correos y no se ha hecho nada en el sistema, pues aquí pueden aparecer, en este caso son 4 registros, pero pueden aparecer muchos, si no se ha corregido durante todo. O sea, si habitualmente estáis cometiendo el error de generar un servicio con distintos destinos o con distinta tributación, pues el sistema va a intentar que se corrija antes de generar la liquidación.
Veis que hay, por ejemplo, que hay un servicio donde se está indicando que el régimen no coincide, el previsto es especial, aquí el previsto es general, el previsto sin factura. Aquí estamos hablando de un destino al resto del mundo que hay diferencia en cuanto al destino de venta, ¿vale? Entonces este es el que vimos que era el destino nacional. De lo que se trata es de que estos servicios se corrijan antes de generar la liquidación. Yo no lo voy a hacer porque de lo que se trata es de que veamos el efecto de no haber corregido todas las incidencias. Si no tengo intención de corregirla, le digo al sistema que la genere de nuevo. La manera de que no se tengan en cuenta es indicar en todas las, en las que sepamos que no están, indicar que no existe o que ignore todas las incidencias. Yo por si acaso voy a marcarlas todas, aunque no tenemos en el tema de servicios de costes ni plaza a plaza, pero le voy a decir que ignore todos los avisos. El sistema ahora sí va a generar la liquidación, pero también me va a crear un histórico de actividades. Esto viene muy bien porque de lo que se trata es de tener información acerca de lo que GIAB ha hecho. Y en el caso, por ejemplo, de agencias de viajes que tengan la gestoría externalizada y que se hayan generado libros de IVA con errores, el dueño de la agencia de viajes sabrá que esa liquidación en concreto está erróneamente generada, porque aquí aparecen incidencias que no se han resuelto. También el propio gestor, en caso de que lo haga, o la propia agencia de viajes, si no tiene gestoría y lo hace de forma interna. Lo importante es que siempre esté informado de que si se ha generado una liquidación de IVA y contiene errores, que seamos conscientes de que eso ha pasado. ¿Cómo generaríamos o qué teníamos que proceder ahora? Seleccionamos la liquidación y le decimos que genere informe. Este procedimiento lo que hace básicamente es que va a enviar un correo electrónico con un fichero de liquidación. Yo ya lo tengo preparado, que es este de aquí, donde he recibido un borrador del impuesto y todo lo que es los IVAs o los libros de IVA correspondientes. ¿Vale? Aquí aparecen varias pestañas, en este caso régimen general y el borrador, que es donde aparece todo el resumen de lo que yo tengo que tributar. En este caso tenemos aquí una venta en régimen general por 451 al 10%, 148 al 21, IVA de vengado 76 y de aquí aparece un pequeño error, pero bueno, tendremos que ver por qué. Aquí aparece un IVA soportado de 12,73. Al final me lleva una liquidación de 64 y esta información que aparece aquí es la asimilación de la venta que hemos realizado que es exenta. ¿Vale? Entonces esto es asimilación de venta exenta y la explicación a cada uno de estos importes estaría en todos estos en todas estas hojas. Aquí tenemos, por ejemplo, venta en régimen general. Nos encontraríamos con que tenemos la estructura básica de este tipo de expedientes o de este tipo de listado es el número de expedientes, el número de documentos. Aquí identificamos si se trata de una compra o una venta, aunque estemos declarando en régimen general ventas una comisión. Esta comisión lo que me está diciendo el tipo de documento es que ha entrado no a través de una factura emitida al cliente, sino a través del registro de una compra, de una mayorista, donde en ese momento yo le estoy diciendo cuál es mi ganancia. ¿Vale? Tenemos aquí que es una comisión de 25 al tipo general, el cliente tiene una venta general al 10% de una plaza de alojamiento y luego nos encontramos también aquí la venta que emitimos en el expediente 1 de disposición adicional cuarta. Si veis la disposición adicional cuarta se agrupa en una línea separada porque eso va en la idea que comenté cuando hablé de la disposición adicional cuarta, de que no forma parte de los ingresos de la agencia de viajes. Y en la medida en que no forma parte de los ingresos, el IVA que va incluido en la facturación tampoco hay que declararlo. Si vemos en el borrador cuando captura la venta en este caso aquí tenemos una venta al 10%, en cambio a la hora de indicar el IVA de vengado
sujeto al 10% no tiene en cuenta esta cantidad de disposición adicional cuarta, sino solamente la del servicio del hotel. Con lo cual, bueno, que tengáis siempre presente de que la venta en disposición adicional cuarta, a efectos tributarios y de ingresos, no tiene el servicio principal, lógicamente, no tiene ningún tipo de incidencia, ¿vale? Y aquí es como se está reflejando. Aquí en este caso tenemos solamente una línea de compra de un hotel al 10%, como era lógico, y estos 127 euros es lo que tiene que venir aquí, ¿vale? Aquí aparecerá esta cantidad, que la voy a corregir. Me ha dado un pequeño error, pero bueno, no me voy a analizar el por qué lo está dando. Simplemente lo pongo. Vale. Parece que no me está cogiendo lo de las formas. Igual. Ahí está. Vale, no sé por qué está saliendo ese formato. En cualquier caso, que sepamos que la base imponible de la compra serían 127,27 y el IVA 12,73, que sí aparece aquí correctamente. ¿Vale? Por diferencia de liquidación entre el IVA devengado y el IVA soportado, pues tenemos 64 euros, que es lo que se liquida. El resto de pestañas que aparecen en la liquidación sería el régimen especial, donde aquí con la misma estructura yo tengo el número de expedientes, número de factura, todos de la serie E, aparecen conceptos. Aquí es interesante recalcar el concepto comisión de venta. Cuando la normativa habla del cálculo del régimen especial, lo que hace es que define la venta como toda la venta al cliente, impuestos incluidos. Es decir, a mí a priori, para el tratamiento del régimen especial, me va a dar igual en concepto de que yo a un cliente le he facturado un importe u otro. Es decir, si yo le estoy prestando un servicio y le digo que el servicio además hay una comisión que le estoy cobrando al cliente, un fee de emisión, lo importante en régimen especial es la totalidad que yo le cobro. En este caso al cliente le he cobrado 1.650 euros y a mí, pues a efectos tributarios me da igual que esos 1.650 estén en dos líneas, en una de servicio y en una de comisión, como si estuviera todo en una, porque al final le voy a dar el mismo tratamiento. En este caso se ha facturado 10.450 euros en cuanto a factura. Importante interpretar este cuadro. Si veis aquí, los conceptos que se usan no son de factura, de totales de factura, sino lo que se utiliza es el concepto de base imponible. En el régimen especial, la base imponible está compuesta por la venta y por la compra. Es decir, yo para hacer este cuadrante, los cálculos que aquí aparecen, tengo que tener en cuenta, por un lado, las ventas que aparecen aquí, las compras que aparecen en esta otra pestaña, que también son compras en régimen especial. Todas son de los expedientes que hemos visto, son compras en régimen especial y estos son los importes. Y luego también tenemos que tener en cuenta, aunque en este caso veo que no se ha generado, porque todos los expedientes tienen sus correspondientes compras, ¿vale? En todos los ejemplos he creado ventas y compras. Entonces, si lanzo un proceso de liquidación de impuestos, esa liquidación no lleva aparejado el cálculo de una provisión. Las provisiones entran en juego cuando yo he emitido una factura y esa factura, por el motivo que sea, la compra correspondiente no la he recepcionado antes de hacer el cálculo de la liquidación. Entonces, llegado a este caso, pues el sistema si detecta que he emitido una factura al cliente y que no tengo la compra del proveedor registrada, si esa venta entra dentro de un cálculo de liquidación, el sistema estima el coste, ¿vale? Para que el cálculo del margen tendrá un carácter provisional, pero el cálculo del margen será el dato que yo voy a utilizar para la tributación del servicio. En este caso, las provisiones son cero. Si hubiera provisiones de tipo sujeto, pues tomaría de aquí el dato. En cualquier caso, tenemos que el cuadrante aquí tenemos una base imponible de 123, que si miramos el borrador, aquí vemos que aparece 148. Bueno, pues, ¿por qué aparece 148? Porque por un lado cogería los 123 y por otro lado cogería los 25, porque ambos están afectados del 21%, este de aquí y este de aquí, ¿vale? Entonces, yo para el borrador de IVA, pues el sistema en este caso utilizaría toda la base imponible general y especial que estén afectadas del 21%. Aquí porque tenemos pocos datos.
¿vale? Pero en una situación normal, donde pueden existir muchos datos en cuanto a facturas emitidas y en cuanto a compras, yo suelo hacer siempre un proceso de revisión de todo lo que son los importes. Normalmente suelo ordenar, aunque aquí se mete de control Z, si añadimos aquí una fila, añadimos insertar filas, ¿vale? Y volvemos a hacer lo mismo de antes. En datos ordenamos. ¿Qué es lo que hago? Cuando, como decía, hay una relación muy grande de facturas emitidas o recibidas, me gusta hacer la revisión de toda la operativa que tiene afectación a IVA. Miro principalmente las que tengan el 21% en ventas. ¿Por qué miro eso? Porque son las que me van a llevar a tributar más. Es decir, si yo analizo los servicios, normalmente me suelo centrar en los que tienen importe significativo, por encima de 1.000 euros. Analizo cada una de las líneas. O sea, por ejemplo, si yo cojo este servicio y digo, este es del expediente 2, me iría a GIA al expediente 2 y miraría ese servicio cómo lo tengo creado. ¿Vale? Eso es un proceso de revisión. Al principio, sobre todo cuando hay agencias que empiezan con nosotros, ese servicio lo hago de forma rigurosa. Cuando ya empiezo a tener un conocimiento de cómo la agencia tributa y más o menos veo que no suele haber errores en periodos anteriores, llega el momento donde esa revisión prácticamente ya no la hago porque ya básicamente sé que la agencia está actuando de forma correcta porque hay controles intermedios y demás, pero al principio siempre conviene hacer la revisión y tener la seguridad de que todo lo que estoy haciendo, pues a priori, a pesar de que el sistema no me haya dado ningún error, acordaros que había un expediente, que es el que nos está dando, el número 2, donde hay una diferencia de destino. Es decir, yo tengo aquí un servicio a Rusia que le estoy diciendo que es Unión Europea y me lo está llevando a tributar. Si yo miro el expediente, el libro de IVA en este caso, y veo que tiene un IVA del 21, ¿yo qué es lo que haría? Me iría, oye, pues me voy a ir al expediente 2, que ya estamos en el expediente 2, analizo, veo la descripción y digo, espérate, Rusia y aquí Unión Europea, esto es un error, porque Rusia es el resto del mundo. Lo corrijo aquí y lo guardo. ¿Vale? Ese es el proceso de revisión que tengo que hacer desde GIA, desde el listado de IVA, reviso los de mayor importe, primero los ordeno, reviso los de mayor importe que tengan el 21% y lo voy corrigiendo en GIA. Aquí, a priori, yo no lo detecté antes, pero sí lo he detectado ahora cuando he revisado de que hay un servicio que es el resto del mundo que yo lo tenía creado como Unión Europea. Guardo y si miro el efecto que tiene, antes nos aparecía aquí que ganaba 400 y pico de euros, 430 y algo creo, y ahora, después del cambio que he hecho del destino, observo que el margen neto son 500. Es que este es el comportamiento lógico de este servicio. Es decir, yo estoy prestando un servicio de paquete combinado fuera de la Unión Europea, con lo cual el margen que obtengo en la operación no tributa. Pues si no tributa, no tengo que declarar ningún IVA de esta operación. En la revisión que he hecho a través del libro de IVA, veo que estaba afectado al 21 y cuando he hecho la revisión, pues lo he corregido. Perfecto. Pues ya lo tengo corregido. ¿Con qué me encontraría, por ejemplo, con otro tipo de revisiones? O por lo menos el impacto que estábamos viendo, si yo, por ejemplo, aquí tenemos que el expediente 1, a la hora de declarar en la disposición adicional cuarta, me lo está sacando del IVA, la compra del expediente 1, que creo que estaba en general, no, en especial, aquí, me está minorando margen, ¿lo veis? Estos menos 250 se están teniendo en cuenta a la hora de calcular la base imponible sujeta. Si esta base imponible aquí no existiera, es decir, si en el régimen esta compra, en vez de ser o en vez de haberse declarado en régimen especial, se hubiera declarado en disposición adicional cuarta, hubiera entrado aquí, en compras en general, disposición adicional cuarta. Se hubiera puesto en esta línea. Me hubiera llevado, evidentemente, a ajustar mi margen de tributación en régimen especial, ¿vale?
Entonces, esos errores, como a priori el sistema es el que te dice que los tiene que corregir, lo vamos a corregir ahora, pero me interesaba que pudierais identificar errores que GIA no ha propuesto corregir antes de la liquidación, ¿vale? Y este es el más importante, donde yo no he identificado correctamente el destino de una operación que no me da ningún error de aviso en el traspaso o en la liquidación, pero que en una revisión manual por importes, yo te digo, siempre ordeno y reviso hasta los 1.900 o 1.000 euros aproximadamente, porque ya luego la incidencia del margen es muy pequeñita. A partir de 900 euros hacia abajo, como a priori la agencia de viaje tributa por margen, ese margen hace que 900 euros puedan dar un margen aproximadamente de 90. 90 euros, el IVA que se ve afectado son cantidades más pequeñitas. En cualquier caso, si quieres revisarlo todos los importes, pues cada uno es libre de hacer la revisión en la profundidad que quiera. En el tema de compras, suelo hacer algo parecido, aunque no exactamente igual. Sobre todo cuando hay diferencia de errores. Aquí también ordeno, lo que pasa es que aquí es de AZ, entonces en ventas me fijo en los que tienen el 21, en compras me fijo en los que tienen 0. ¿Vale? Porque muchas veces ocurre de que yo doy o se le dice al sistema servicios que son exentos en compra y sujetos en ventas. Esa situación a que me lleva, a que si yo, por ejemplo, le digo imaginaros, en un expediente homogéneo, donde yo le estoy diciendo al sistema de que es nacional o es Unión Europea la compra, y a nivel de proveedores le estoy diciendo que es resto del mundo, esa compra del resto del mundo la saca de lo que es la tributación. Y al sacarla de la tributación, ¿qué estoy haciendo? Pues declarar más IVA del que me toca, porque la venta que es sujeta no tiene la minoración de la compra, porque yo le he dicho al sistema que es exenta. Entonces, los que tengan 0 en régimen especial, en la medida en que haya un error en el destino, me están afectando negativamente a mi tributación. En el caso de la venta es el que tenga el 21 y sea 0, y en el caso de la compra es al contrario, el que tenga 0 y sea 21. Con lo cual, en compras ordeno por importe y reviso los que tengan 0. Lo voy a marcar, a ver si puedo poner aquí un color. Estos son los que yo tengo que revisar. Y en venta tengo que revisar los que tengan el 21. Aquí este de amarillo. Y esto también. ¿Vale? Estos serían los que yo revisaría. Bueno, pues a priori, una vez revisado, la única corrección que hemos hecho ha sido cambiar el expediente. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es, para poder hacer cambios a nivel de la tributación, de todo lo que es el régimen, no puede existir en el sistema ningún tipo de liquidación o traspaso. Voy a cancelar esta liquidación para poder hacer modificaciones, con lo cual a todos los efectos como si no existiera, y nos vamos a las ventas. Vale, seleccionamos los expedientes que tratamos y aquí vamos a intentar corregirlos. Si yo tengo aquí una factura en régimen especial, debo de hacer que la compra, en régimen especial, en disposición adicional cuarta, perdón, debo de hacer que la compra esté en el mismo régimen. El equivalente de estos tres valores a la disposición adicional cuarta es sin factura, ¿vale? Tener en cuenta de que no es general DAX, sino que para disposición adicional cuarta, aquí el sistema es sin factura. Si yo guardo y luego intento, como pasó antes, cambiarlo, ya el sistema no me va a dejar. Ya me va, como ya he identificado que hay una factura emitida en disposición adicional cuarta, ya obligatoriamente me va a mantener ese valor. ¿A qué nos estamos yendo? Aquí antes aparecía, no sé si lo recordáis, menos 181 por el efecto de la compra del régimen especial, que era gasto. Ahora, como ya le está dando el mismo tratamiento tanto a la venta como a la compra, o sea, si la venta no es ingreso, la compra no es un gasto. Y el único efecto de ganancia que tiene esta operación sería la comisión de la mayorista. Vemos que aquí aparece 25 y serían los 25 euros de la comisión de la mayorista. Pasamos al siguiente expediente. Aquí es un paquete combinado Rusia, aquí ya lo hemos arreglado. Acordaros que cuando hemos estado haciendo la revisión de los libros de IVA, le hemos cambiado el destino al resto del mundo, con lo cual este expediente ya estaría resuelto. Destinos.
vamos a ver, aquí lo ideal en este servicio sería que la valoración del servicio sujeto exista de forma individualizada. Es decir, yo tengo aquí un servicio Caribe por 3.600 euros y un servicio traslado por 300, ¿vale? A priori, ¿yo qué tendría que hacer? Pues anular esta factura, es decir, yo tengo una factura emitida de 3.600 euros, pues tendría que reembolsar la factura, editar el campo de venta y minorarlo en el importe correspondiente, irme al servicio de Renfe y asignarle un valor de venta. Es decir, si yo, por ejemplo, aquí este servicio de 300, el de venta al cliente son 350, pues pondría 350, etcétera. Este proceso es mucho más largo, ¿vale? Sería el procedimiento correcto, es decir, yo aparecería aquí, que ya por cuestión de tiempo quiero ir simplificando y aquí voy a dar una solución que no es la óptima, pero bueno, al final es una solución para evitar este error. Yo tendría aquí un servicio por 3.250, aquí un servicio por 350 y esto permanecería igual. Este servicio estaría afectado en venta nacional y este de aquí en internacional. En cualquier caso, para que no me dé error de destino, vamos a asimilar que, por ejemplo, este traslado no es de Renfe, sino que es un traslado en destino. Y yo voy a poner, porque me equivoqué al principio a la hora de seleccionarle el destino, imaginemos que sea el traslado ida y vuelta del hotel al aeropuerto de destino, ¿vale? Entonces, aquí con qué nos encontramos, que en el momento en que yo he cambiado el destino nacional al resto del mundo, este expediente, el exceso de tributación que existía antes desaparece. A priori yo tengo un margen de 1.100 euros, que es el margen total de mi expediente, de mi operación, y como todo es al resto del mundo, pues no tributaría. Nos encontraríamos con esto. Pasamos al siguiente expediente y aquí haríamos algo parecido a lo del primero. Yo tengo una factura emitida en régimen general, luego tengo que hacer que mi compra esté en el mismo régimen, en vez de especial, general. Guardamos y nos encontramos con que, a ver, servicios, facturación, vale, Península Baleares. Vale. Vale, perfecto. ¿Por qué he estado revisando los servicios? Por una cosa muy simple. Aquí veis que me aparece 4,5. Pues a priori, si yo estoy prestando este servicio en régimen general, no debería de tener esta diferencia en cuanto a margen. Simplemente a esta cantidad habría que quitarle el 10% y sería la base imponible. ¿Con qué me estoy encontrando? Con que yo al sistema le he dicho que esta factura me llega a través de una mayorista que me pasa a precios netos. Acordaros lo que os decía hace un rato de que las mayoristas actualmente posibilitan que a la hora de hacer las reservas se elija el tipo de régimen. A la hora de imputar los costes en GIA hay una marca que se llama factura REAB o impuestos no deducibles, que hace referencia precisamente a la posibilidad de deducirse o no el IVA de la compra. Es decir, tal como yo lo tengo aquí, al sistema le estoy diciendo que he recibido una factura de una mayorista que la declaro en régimen general y esta marca lo que me está diciendo es que la factura que he recibido no tiene los requisitos legales para la deducción. ¿Cuándo me pasa esto? Cuando la mayorista me pasa una factura en régimen especial. Es decir, yo facturo a mi cliente en régimen general con un IVA devengado que tengo que ingresar en la agencia tributaria. La mayorista a mí me manda, en este caso concreto, me está mandando una factura en régimen especial, factura REAB, que lo pone aquí, y no me permite deducir impuestos. Y al declarar yo esta operación completamente en régimen general, ¿a qué me está llevando? A que mi margen cae de forma espectacular. Y esto pasa porque la compra, que a priori estaría desglosada en base masiva, al no venir con los requisitos que a mí la ley me permite para deducir el IVA soportado, toda la compra se convierte en coste. Entonces es como si estos 450 euros para mí fuera coste. Yo no tendría posibilidad de deducir el IVA de esa compra. ¿Cómo lo haría? Desmarcando, es decir, si yo recibo una factura con desglose de IVA por parte de la mayorista porque ha renunciado,
esta marca no estaría seleccionada y el sistema, aunque yo aquí no esté indicando nada, devengaría ese IVA soportado. Antes aquí donde aparecía 44,5, ahora aparece 45 euros. Pero básicamente porque me va a permitir deducirme el IVA de la compra. Si la factura que yo recibo no es de régimen general, esa factura es de coste total. Entonces, la ley, la norma, cuando se hace la renuncia al régimen especial y facturo en general, realmente no limita esa renuncia a cómo tú le compras al proveedor, pero a efectos de gestión conviene siempre tener presente que cuando yo renuncio a mi cliente, debo de comprar en el mismo régimen para evitar perder margen. La manera de no perderlo, ¿cuál es? Al precio de venta, aumentarle. Es decir, si yo no puedo comprar un servicio en régimen general porque no pueda, porque yo tengo, imagínate, me dirijo a una minorista, a una mayorista, donde no hay renuncia al régimen. Vale, pues como no hay renuncia, para yo evitar perder mi margen, ¿yo qué es lo que haría? A estos 500 euros le sumaría el 10% de IVA. Con eso es verdad que eres menos competitivo porque estarías vendiendo más caro, pero por lo menos tu margen no se vería afectado, seguiría siendo de 50 euros. ¿Vale? De esta manera evitas esa merma del margen. Lo ideal, como he dicho, es siempre comprar a un proveedor que te permita facturar en el mismo régimen y deducirte el IVA de la compra. El siguiente expediente tenemos una factura en régimen especial y una compra en régimen general. Haríamos el cambio. Este cambio en teoría tendría que haberse hecho cuando recibierais el aviso de cada uno de los correos, ¿vale? No esperar al momento de la liquidación, pero bueno, si esperáis al momento de la liquidación, todo lo que estoy haciendo yo ahora antes de generarla se tendría que estar haciendo. Cuando hicimos en la generación anterior de la liquidación que aparecían una serie de errores, ahí es el momento de corregirlo, si no se ha hecho antes. Y yo lo estoy haciendo ahora. Vale, bueno, pues aquí tendríamos ya que yo tengo una venta en especial y una compra en especial. Pues paso de un margen con impuestos de 60 a un margen neto de 50. Y por último, tendríamos el caso del crucero. Aquí el tema es un poco más complicado, porque el GIAP no permite cambiar de forma, por ahora, no sé si en el futuro lo haremos. Cuando yo creo un servicio de paquete combinado, el sistema no me permite cambiar el tipo de servicio. Yo no puedo entrar aquí y decirle que paso de paquete combinado a crucero. Entonces, la única forma que tengo de corregir este expediente es deshacer todo y hacerlo de nuevo. Es decir, me tendría que ir a la compra del proveedor, borraría la factura. Como esto no está ni traspasado ni liquidado, no tiene ni cobro ni pago, el sistema me permite borrarla. En ventas haría lo mismo. Aquí puede que si existen facturas no me va a dejar eliminarla, pero sí me la va a anular, aunque es una restricción, la reembolsaría. Mejor la voy a reembolsar. ¿Vale? Espérate que no le he dado a guardar. Acciones, reembolsamos y guardamos. Digo que sí. Ya la teníamos reembolsada, a priori lo tenemos todo a cero. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Crear un servicio de crucero. Este servicio de paquete, también de paquete combinado, también lo reembolsaría. Porque no lo puedo borrar, ya que hay una factura reembolsada. Guardamos. Y lo volvería a crear todo de nuevo. Es decir, aquí, espérate, porque este sea reembolsado, este sería menos 150, para que tenga el mismo importe. ¿Veis? Aparece un importe cero, con lo cual a priori yo este expediente es como si lo iniciara de nuevo. No lo he podido borrar porque hay información que no se puede borrar, pero crearía este sí un nuevo servicio eligiendo el tipo de servicio correcto, que sería crucero. Pues, por ejemplo, fecha 15 de marzo, proveedor, me da igual cualquiera, pues, proveedor final Unión Europea, por ejemplo,
donde yo voy a decir que es Unión Europea y 1650, 1200 de coste, que si no recuerdo mal eran los datos de antes. ¿Vale? Perfecto. Emitiríamos factura del crucero, nueva factura, el sistema me va a proponer todos los servicios. Como para mí este servicio está reembolsado, pues no lo voy a incluir. Solamente el de crucero por asistente, emito la factura, me va a decir régimen especial. Y ahora veréis que cuando yo voy a asignar, es decir, voy a imputar el coste de la factura, el sistema sí o sí me va a poner el mismo régimen y no me va a dejar cambiarlo, porque yo ya estoy asignándole un servicio de coste a uno que está previamente facturado, con lo cual el régimen me va a poner que este es el circuito correcto, el que comentaba al principio. Es una factura cualquiera y fecha 15 de marzo. Guardaríamos la factura y ya tendríamos un servicio correctamente creado. ¿Cómo lo observamos? Pues que mi margen estimado coincide con el margen neto. Se comporta de forma correcta, que es precisamente que un crucero no tributa. ¿Vale? Pues a partir de ahora, ya que tengo todos los expedientes corregidos, volveríamos a generar la liquidación de impuestos. Nueva liquidación, año 2020 y primer trimestre. A priori, el sistema no debe de dar ningún tipo de aviso, porque todos están corregidos. ¿Vale? No sé si os acordáis, en la anterior vez todos los servicios que daban errores, ahora no ha dado ningún error, pero porque todo está corregido. Haremos lo mismo, generaríamos la liquidación, se enviaría por correo y este es el resultado. ¿Vale? Tendríamos exactamente la misma estructura de antes, pero si comparamos los datos, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que aquí, bueno, pues tenemos que por un lado la venta al 10%, como no ha sido un servicio que se ha visto afectado, exactamente igual. La tributación del régimen especial y del régimen general a tipo general ha cambiado. Aquí tenemos actualmente, fruto de las correcciones, 74 euros de base y aquí teníamos 120 y 148, con lo cual la base o el resultado de la liquidación ha pasado de los 76 euros en el primer caso con errores a 61 sin errores. El IVA soportado de la compra de los 12 euros iniciales cuando habían errores ha pasado a 40 euros. Entonces, ¿a qué nos lleva? A que el resultado de mi liquidación real, el correcto, son 20 euros cuando inicialmente el sistema me había propuesto 64, es decir, un ahorro de casi el 60% en cuanto a tributación. La indicación de la facturación exenta, o sea, es lógica esta minoración de tributación porque si veis hemos pasado de una facturación exenta, de una operación exenta de 3.600 euros a 10.000. Al tener más operaciones exentas, lo lógico es que toda la operativa sujeta pues se disminuya, ¿vale? En fin, en definitiva, de lo que se trata es de que aquí haríamos exactamente igual, ¿vale? Aunque lo tengamos todo, en teoría ya lo hemos repasado todo, pero bueno, si veis, por ejemplo, aquí estos 5.000 euros, que en la anterior revisión que estaban afectados del 21, ahora están al 0%. ¿Vale? Eso es uno de los efectos principales que nos lleva a tributar menos en régimen especial. ¿Vale? En las compras en régimen general, pues especial aparecerá exactamente igual. Aquí aparecían antes más compras al 21, ahora solamente hay una, etcétera, ¿vale? De lo que se trata es de que, bueno, al final tengáis mecanismos para poder tener un buen control tributario, ver la importancia que hay a la hora de hacer una operativa global de todo GIA en cuanto a los libros de liquidación de IVA. Yo os recomiendo, porque soy consciente de que hay muchas gestorías, de que a la hora de llevar toda la operativa de los gastos generales, lo hacen directamente en contabilidad. En la medida de lo posible, yo os recomendaría que siempre utilizarais GIA para todo lo que tenga que ver con IVA. Es decir,
Si la agencia tiene gastos generales de arrendamientos, teléfonos, luz, etcétera, que lo meta en GIA a través de la opción facturas de acreedores, porque de esa manera os vais a garantizar de que cuando se genere el IVA, todo lo que tenga implicación de impuesto de IVA va a estar en el calculado de forma única. Si la agencia se limita a meter solamente la operativa de expedientes en GIA y los gastos generales se los pasa a la gestoría para que lo haga de forma separada, nos vamos a encontrar con que por un lado GIA genera un libro de IVA, la gestoría va a tener el soportado de forma externa y luego va a tener que unificarlo. Yo en todo el tiempo que llevo trabajando en agencias de viajes, o sea, son muchos años, nunca he utilizado un libro de IVA de una aplicación contable, nunca, porque sé que tienen limitaciones. Realmente donde está toda la información necesaria para generar un libro es en gestión. Por eso nosotros en su día pensamos que era deseable que GIA fuera el que controlase todo lo que era la tributación, incluidos los libros de IVA. Porque de esa manera me garantizo que, por ejemplo, cuando este libro de IVA ante un requerimiento se le aporte a un inspector, el inspector tiene absolutamente toda la traza de cálculo, es decir, cada uno de los importes que yo he indicado en el borrador tiene una traza de cálculo. Si aquí miramos en el tema de la factura, el sistema me dice, oye, pues me tengo que ir a la pestaña de ventas y ver la celda número 10. Me voy a la pestaña y veo la celda B10, con lo cual, y esta celda B10 está saliendo de la suma de todos los que tengan el 10% en esta celda y que no sean o que tengan la tipología de venta, con lo cual un inspector a la hora de hacer una comprobación de un libro de IVA por este procedimiento, que es un Excel, se hace de forma trimestral, etcétera, lo tiene súper fácil, no se va a complicar nunca. Y bueno, muchas veces la inspección en cómo se inicia todo el trámite tiene mucho peso, es decir, en la medida en que un inspector solicita información, esa información, como está en el sistema, se le pasa casi de forma inmediata, está en un formato legible que puede procesar y demás, pues el inspector en el momento en que vea que todo está controlado, casi con toda seguridad, a no ser que haya algo muy gordo y que tenga ya una información previa de que se está haciendo algo mal, lo normal es que pase la inspección sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, yo simplemente os recomiendo que todo lo que tenga que ver con la tributación de IVA esté en GIA y que, bueno, pues que hagáis este proceso de revisión cada vez que tengáis que hacer una liquidación de IVA. En cierto modo, esto os garantiza de que lo que salga sea correcto y se ajuste a la realidad. Y bueno, pues bueno, al final se ha alargado un poquito más de lo que yo tenía previsto, pero creo que tampoco ha sido un webinar excesivamente largo. Espero que os haya fundido y bueno, agradeceros nuevamente la presencia de todos vosotros y ánimo, esperar que toda esta situación, como dije en la presentación, acabe lo antes posible y que no tenga demasiado impacto negativo en la economía de todos nosotros. Gracias y un abrazo.